Muy buenas. El tema a tratar es tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Una tabla de contingencia es una herramienta estadística que organiza y resume datos categóricos, mostrando la relación entre dos o más variables cualitativas. Estas tablas permiten analizar la frecuencia con la que ocurren combinaciones específicas de categorías, facilitando la identificación de patrones o asociaciones entre variables. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Una tabla de contingencia estadística se utiliza para organizar, analizar la relación entre dos o más variables categóricas. Su propósito principal es mostrar la frecuencia con la que ocurren combinaciones de valores en un conjunto de datos, lo que permite identificar patrones de dependencia o independencia entre variables. También sirven para analizar relaciones entre variables cualitativas, identificar dependencias o independencia estadística, calcular probabilidades conjuntas y condicionales, facilitar pruebas estadísticas como la prueba del chi cuadrado, para medir la asociación entre variables. En general se usan en diversas áreas, como la investigación de mercado, la epidemiología, la sociología y la toma de decisiones empresariales. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? La elaboración de una tabla de contingencia es de la siguiente manera. Principal, identificar las variables, seleccionar las variables categóricas que se desea analizar. Segundo, organizar los datos, distribuir la categoría de una variable en filas y las otras en columnas de la tabla. Conteo de frecuencias. Registrar el número de observaciones que corresponden a cada combinación de categorías en las celdas correspondientes. Cálculo de totales. Sumar la frecuencia de filas y columnas para obtener los totales marginales y el total general. Plantearemos un ejemplo del uso de las tablas de contingencia. Ejemplo. Consideremos una muestra de 100 individuos, los cuales son 50 masculinos y 50 femeninos, donde se registran dos variables, el género, masculino o femenino, y preferencia de bebida, café y té. La tabla de contingencia resultante sería: esta es la tabla de contingencia del ejemplo planteado, en el cual consiste 30 masculinos que toman café, 20 masculinos, preferencia el té, para un total de 50. 40 femeninos con preferencia en el café, 10 femeninos con preferencia en el té, para un total de 50. Se suman las columnas y se suman las filas para obtener los totales. Ahora calcularemos los totales marginales. Después de llenar las tablas de frecuencias observadas, se debe sumar los totales de cada fila y columna. Los totales marginales ayudan a entender la distribución general de las variables. Ejemplo anterior, los totales marginales son total de hombres con preferencia al café, son 30, más 20 hombres con preferencia al té, para un total de 50. Total de mujeres, 40 con preferencia en el café, más 10 con preferencia en el té, para un total de 50. Total de café masculino, 30 más 40 con preferencia en el café femenino, igual 70. Total de té, 20 masculinos con preferencia en el té, más 10 femeninos con preferencia en el té, para un total de 30. Total general, 70 café más 30 de té, para un total de 100 personas encuestadas. Nuevamente miramos nuestra tabla de contingencia. Para plantear las hipótesis, tenemos dos conceptos. H0 significa hipótesis nula. Eso a su vez se define que no hay relación entre dos géneros y la bebida preferida son independientes. H1 significa hipótesis alternativa. A su vez se define como existente
una relación entre el género y la bebida preferida. Para calcular la frecuencia esperada, tenemos la siguiente fórmula, que es igual total de filas por total de columnas sobre total general de las personas encuestadas. Así calculamos la frecuencia esperada de nuestra tabla de contingencia según los datos registrados en los ejemplos anteriores. Esta es la fórmula para calcular el chi cuadrado estadístico. La siguiente, donde O representa la frecuencia observada y E representa la frecuencia esperada. Para tener en cuenta, es muy importante saber esto. Antes de calcular el chi cuadrado, se tiene que haber calculado la frecuencia esperada, como se ve en el ejemplo. Ese resultado de la frecuencia esperada es el que nos conlleva al resultado del cálculo del chi cuadrado. Luego de los resultados se suman y el total que nos da es el total general del chi cuadrado. Ya en base a ese resultado se puede tomar una decisión estadística. Si el valor que nos arroja el cálculo chi cuadrado es menor o igual a 3.84, se puede definir que es un valor crítico o nulo. Ya en base a eso se puede tomar una decisión. Como el valor que nos dio en nuestro ejemplo anterior es 4.67, la suma de todos los resultados, es mayor que el 3.84. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y podemos concluir que hay una evidencia estadística significativa de que existe una relación entre el género y la bebida preferida, es decir, el género influye en la elección de café o de té. Estas son algunas referencias que fueron fundamentales en el proceso de investigación sobre el tema de la tabla de contingencia. Espero que les sirva de apoyo, por eso la consigno.